Y es porque hoy estamos con Milena Araujo, orientadora familiar y coaching de familia y equipo, que nos ayudará con este tema de hoy, que es muy interesante, ya que hoy estaremos hablando sobre si los padres tienen o no tienen hijos favoritos. Aquí estamos, muchísimas gracias por la invitación, de verdad me da mucha alegría que se tomen este espacio para ayudar a los papás, que sí, siempre claro. Ayudar a los papás y ayudar a toda la familia. Aparte de eso, es que también vamos a tocar un tema muy interesante y es de cómo se toman los adolescentes la ruptura de los padres. Sí, que eso da como para dos programas. Sí, claro, pero exacto, bueno, porque eso es que solo son lo podemos muy decir extensos. por Sí. arribita. Sí. Recuerden seguir nuestras redes sociales, @prietoalejandra_, @oriana.salgado4 y @zona.chill. Y Escuela para todo. Así es. Y frente a los micrófonos, Alejandra Prieto, Oriana Salgado y Milena Araujo. hoy vamos a darle inicio al programa del día de hoy con nuestro invitada especial, Milena Araujo. Así es, y vamos a estar hablando de que si los padres tienen hijos favoritos. ¿Tú qué crees, Oriana? Yo creo que sí, o sea, no tengo dudas de que eso sí pasa. Yo también creo que sí, pero que la mayoría de los padres no lo acepta. No, No, es que es complicado aceptarlo, porque como papás siempre lo natural es que todos los hijos por igual. exacto. Claro, O eso pero es lo que aparte- ellos se hacen creer a sí mismos. Pero igual los hijos se dan cuenta. Sí. Y yo siento que eso duele. A Claro, los sí, hijos. duele, Ajá, claro. Pero en el proceso de maduración de los hijos, muchísimas veces uno puede entender por qué mi papá o mi mamá tiene como favorito a. Quisiera como Ok. tocar dos puntos. Ok. ¿Por qué los padres tienen favoritos? Yo estaba leyendo y es como hay una de las razones y es porque se parecen a ellos. Ajá. O sea, que el ser humano siempre ama o prefiere las cosas que se parecen a uno mismo. Yo pienso... Entonces que a veces los papás prefieren a un hijo que es similar a ellos. Porque sabes que siempre dicen como que, ay, tu hija es igualita a ti. Entonces que eso también como que influye en que ese sea el favorito de la mamá o del papá. A ver, Estoy de acuerdo contigo, pero yo pienso que a veces, o la mayoría de veces, según yo, Ujú. el favorito es el primero. bueno, es que es complicado, porque con el primero aprendiste a ser papá. Exacto. Ujú. Aprendiste a ser mamá. Entonces, obviamente, el amor en el tiempo, Ujú. primero quisiste a ese bebé y después Claro. vinieron los otros. Ujú. Pero a veces los mayores tenemos la sensación de que los favoritos son los menores. Como yo. Porque, y como yo, Ok. que de repente ya uno deja de ser protagonista y empiezan Ajá. a ser. Pero en la experiencia que tengo como orientadora familiar, les puedo decir que la mayoría de las veces, obviamente puede ser que tenga el favorito que se parece a mí, o Ujú. que eso es más bien algo inconsciente. Claro. Pero los papás más conscientemente pueden llegar a cuidar mejor o a atender más a ese que necesita algo. Que necesita ok. algo o porque tiene algún problema de estudio académico o Ujú. sencillamente porque tiene una personalidad más débil. Entonces, Claro, muchísimas veces esa personalidad débil se manifiesta porque ha sido más malcriado o porque más cómodo o lo que sea. Entonces los papás siempre No tienen... es como que tengan ese favoritismo, sino que le prestan tal vez más atención y entonces los otros hijos piensan eso. Exactamente, Ok. porque la necesita, o sea, necesita esa atención. Exacto. Ok. O por lo menos, más que la necesita, los papás creen que la necesitan, porque esa es otra Esa cosa, es ¿no? también otra cosa, que a veces los papás es como que le dan mucha más atención a uno y se olvidan de que el otro tal vez también necesite cosas. Sí. De que el otro también Lo existe. lo que decías tú al principio, que a uno le duele, pero en la madurez uno va descubriendo cómo los papás al final sí quieren a todos Sí, igual. claro, pero obvio. siempre... Pero cuando uno está pequeño o cuando a veces uno quiere que lo atiendan más que el otro, pega bastante. Sí, sí. O también sabes que eso es algo que por ejemplo a mí de pequeña también siempre me afectaba un poquito, y era que a veces los papás dejaban más tiempo libre a un hijo que al otro. O sea, que como por ejemplo te pedían ¿Cómo más así? favores a ti, como que haz esto, arregla esto, cuida esto. Pero Y en porque cambio el eres la otro hermanito- mayor, Exacto, es porque que eres yo la soy la mayor. mayor. Entonces con el tiempo fui entendiendo de que es como que yo soy la mayor, yo tengo que tomar responsabilidades. Pero también cuando, o sea, a veces me pegaba porque mi hermana también puede tomar las mismas responsabilidades que yo. Entonces como que, no sé, yo siempre le decía a mi mamá, yo no soy tu favorita porque tú me pones a hacer muchas cosas. Y entonces siempre me decía como que yo no tengo una hija favorita, pero ¿por qué no lo piensas de otra forma? ¿Qué tal si tú eres mi favorita porque confío más en ti y te Exactamente. pongo más responsabilidades? Justamente iba a decir eso, o sea, en realidad no es porque sea favorita Ujú. o no sea favorita, sino sencillamente es la tranquilidad de saber que la mayor lo va a sacar.
Ok. Que llega un momento que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué siempre yo? Que le toque al otro, ¿no? Sí. Claro. O también porque a ella sí le das espacio, porque a ella sí le das tiempo Exacto. y a mí no. Ujú. Y al final es porque esa persona es menor Ujú. y ya esa atención, a esa edad te la dieron a ti. Y Exacto. ahora le corresponde a ella. Es sencillamente por un tema de jerarquía en el tiempo. Ok. Sí. Y uno no lo ve. Yo a los 10 años, yo a los 15 años necesitaba esa atención y mi Ujú. mamá me la dio. Ya tengo 18, ya tengo 21 Ujú. y ya no necesito Ya no, esa misma exacto. atención. Lo que pasa es que uno emocionalmente Ujú. la quiere Claro, la uno atención. siempre quiere la No atención importa la de atención los que uno papás. tenga. Pero le puedo dar un tips como hija, ¿no? Ajá. O sea, lo más importante es quitar el foco en los hermanos preferidos. Ujú. O sea, Ajá. si yo no me siento preferida, quita el foco en los hermanos preferidos y pon el foco en lo que quieres hacer. Porque si no es muy frustrante. Claro. Porque es una Sí. realidad. Sí. Y Entonces, que, sí, perdón. aparte todo el día vas a estar con tu familia, todo el día vas a Exacto. tenerlos ahí. Es como Sí, que y son siempre tus pensando hermanos. eso, Ujú. por eso. No. Nosotros somos 6 mujeres, Ok. ¿ok? Y 3 varones, ¿ok? Ajá. Y yo soy la mayor. Y yo me desplazaron demasiado rápido. Claro. Y todos mis hermanos dicen que la favorita soy yo. Porque ¿Ah, sí, todos dicen, no, es que Milena. Pero en la vida real, cuando Ujú. uno va viendo como el desarrollo, soy la mayor, pero fui la primera que me fui de la casa también. Y ya Claro. yo no estuve ahí. Entonces, Ujú. cuando yo he requerido la atención de mi mamá o de mis papás, de los dos, en algún momento, no podían porque estaban Ujú. atendiendo a los otros. A los otros. Aunque ellos ahora actualmente dicen, no, Milena, es que tú siempre fuiste la favorita. Tal vez que cuando tú no estás en la casa, tu mamá solamente habla de ti. Es Puede que cuando ser, Milena puede estaba pasar. aquí, hacía esto, hacía Sí, cosas, o- entonces eso hacía que los otros sintieran que tú eras la ¿Sabes favorita. que eso Exacto. también es muy común? Y es que los comparan. No, pero eso es muy malo. A mí, afortunadamente, mis A mí papás con eso tampoco me siempre ha fueron pasado. muy abiertos y a mí nunca me compararon con mi hermana. Pero tengo una amiga que dice que eso siempre le ha afectado y es que la mamá siempre le dice, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? Ujú. O tu hermana hacía esto, ¿por qué tú no? Y eso es muy dañino. Dile a esa mamá que vaya con Milena. Sí. Sí, que vaya con Milena. No, Sí, una sí, orientadora. con Quizás una una orientadora. psicóloga no es Sí. para tanto. Ajá. Pero una orientadora un poco para darse cuenta el daño que le hacen a los Ajá. hijos cuando comparan. Porque Sí. comparar siempre es reconocer que tienes que ser igual a y resulta Ujú. que los hijos, cada uno es distinto. En Así cambio son es. los mismos papás. Son los mismos Ujú. papás para los dos, pero Ujú. cada hijo es distinto. Eso también es algo muy curioso, que a veces los hijos no tienen la misma percepción de los papás. No, sobre Como todo que, exacto. por Cada ejemplo, hijo. Cada Cada hijo. hijo. O sea, por ejemplo, para un hijo, Ah, su mamá fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, la ayudó, no sé qué cosa, la ama, y para otros hijos no lo es. eso Eso tengo pasa. que pensarlo. No lo había. no ¿Cuántos lo había hermanos tienes tú? imaginado. ¿Cuántos hermanos tienes Dos. tú? Somos 3. Ajá, y tú eres la del medio. Sí. Sí. Ay, por eso es que sientes que no te paran. No, pero yo Puedes siempre ir a la soy la escuela para... consentida. Puedes ir... Tú sientes que eres la consentida. Pero Qué es porque es la suerte. única niña. No tienes sin... Ah, pero es Ajá. que yo te iba a decir que no tenías el síndrome del niño del medio. Pero es que si Ajá. eres la única niña, en algún sentido eres la consentida por Claro. todo el mundo. Pero bueno, yo creo que ya comentamos bastante y también Ujú. las razones, que puede ser la Exacto. edad, puede ser la personalidad y todo eso. Ujú. Pero ahora yo quisiera entrar un poquito en las consecuencias del favoritismo. Ujú. Ok, mira, las consecuencias también son tan variadas como personas hay, ¿no? Pero Ujú. básicamente uno puede decir que el sentirse que uno es el favorito te hace como probar y intentar cosas que quizás por no ser el favorito no lo haces porque a mí no me lo van a decir, porque Exacto. mi mamá me deja, porque a mi papá no le importa, o porque sencillamente nunca me regañan, o porque me salvan. Entonces hay consecuencias que, sobre todo emocionales, donde tú te sientes seguro a pesar de que quizás no te portes tan bien. Ok. Y por el otro lado, por los que no son favoritos, también pueden sentir como ese recelo de saber que quizás no todos sus comportamientos, no toda su manera de resolver las cosas van a ser gratificadas. Porque Exacto. sencillamente no soy el favorito. Por más que yo me esfuerce, por más que yo trate, por más que quiera llamar la atención, uno siempre se va a sentir que no lo toman en No, Yo he cuenta. visto eso en muchos casos, que es como que así tú hagas lo mejor, si no lo hizo el favorito, No da te lo igual. toman. Ok, Exacto. pero También a veces yo he visto que a veces el favorito hace cosas graves y los papás es como que fue un accidente. Ajá. No pasó sí. nada. Y Ok. cuando el no favorito, por así decirlo, lo hace, es el regaño la de la vida. gravedad. La gravedad. Ok, Ujú. pero aquí también hay que considerar que, o sea, yo siempre parto de la idea o de la tesis Ujú. que los papás les cuesta mucho cambiar.
por no Sí. decir que los papás no cambian. O sea, Ujú. si ya los papás van desarrollando su vida familiar con un favorito, o sea, eso no va a cambiar. Eso no. Entonces, en cambio, los hijos sí pueden cambiar. ¿Por qué? Ujú. Porque están en proceso de desarrollo. Entonces, hace mucho, en las sesiones que yo trabajo con los muchachos, hace mucho el que tú te desprendas de ese deseo de sentirte reafirmado o confirmado, Ujú. porque eso no va a pasar. ¿Por qué Eso no va a no pasa. pasar? Porque a los papás les cuesta cambiar. Les No es cuesta que aceptar que están equivocados. no, a veces lo aceptan, pero es difícil que cambien. Es difícil Sí. que cambien porque tienen un desarrollo de vida y una madurez que les impide como buscar las herramientas para generar ese cambio, sino que ya han vivido así. Ajá. Hay papás que me dicen, bueno, pero yo soy así, yo toda la vida, yo siempre lo trataba a él así, eso no quiere decir que sea el favorito. Entonces es complicado. Entonces, ¿con quién hay que trabajar? Hay que trabajar con los papás, pero sobre todo con los muchachos, Ujú. para que aprendan a ir despegándose de esa susceptibilidad que te hiere, Ok. para reconocer que los papás te quieren de una manera distinta a como quieren a ese hermano Como favorito. quieren al otro, claro. No es fácil, No, no, porque yo quiero ser querida así y resulta que no. A veces el humano quiere lo que no puede tener. O lo que no, sí, o lo inalcanzable, y Ujú. te puedes frustrar. Por eso es importante buscar ayuda, Ujú. para que justamente aprendas a gestionar esa emoción que te frustra o esa emoción que te hace sentir como distinta o no querida. Ok. En estos días, Oriana y yo estábamos hablando de que esta generación como padres iba a ser muy distinta. Eso, es verdad. O sea que nosotros, Sí. cuando nuestra generación sean papás, va a ser distinto. Bueno, y tal sobre- vez sea mucho mejor. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo que soy de otra generación completamente Ok. distinta, que creo que yo soy mayor que sus papás, estoy casi segura. Pero les voy a decir algo. No podemos hablar, no podemos calificar como mejor o peor, Ok. porque cada quien trabaja con las herramientas que tiene. Ujú. Es verdad. Entonces uno no puede pretender que los papás de uno sean como voy a ser yo con las Ujú, herramientas que ujú. tengo. Es Entonces verdad. eso es demasiado complicado. Entonces uno no puede hacer juicios de valor de los papás con las herramientas de ahora. O sea, uno tiene que decir, mi papá es el mejor papá porque con lo que él tenía salí yo así de bien. O sea, Sí, imagínate. Entonces, Oriana quedó Y procesando. yo sí quedé procesando, porque justo coincidencialmente, la semana pasada mis papás y yo estábamos hablando de eso, de cómo fueron sus papás y cómo fueron los papás de sus papás, sus abuelos, y cómo son ellos con nosotras. Y llegamos a la conclusión de que no es que hayan sido mejores o peores, obviamente todos han tenido sus errores, pero lo que cambia es la sociedad en sí y luego las herramientas, como tú decías, que ellos ya tienen. Obviamente cuando ellos eran papás tenían muchas herramientas que tuvieron sus abuelos a sus papás. Y que es como, no sé cómo explicarlo, pero es eso como de que tú no quieres que te hagan lo que ellos hicieron. Y tú Exactamente. tratas de mejorar. Entonces obviamente va mejorando tras los años y tras los años. y además tienes más herramientas. O sea, cómo se conoce ahorita el funcionamiento del cerebro, Ujú. cómo se reconoce ahorita que es muchísimo mejor no castigar y tratar de... O sea, hay una serie de valores psicológicos Ujú. a raíz del desarrollo humano Ujú. que se entiende mejor. O sea, uno no puede decir que es que antes, es que yo voy a ser mejor que mis papás. Obvio tienes que ser mejor que tus Claro, papás claro. porque tienes más experiencia, Ujú. pero no porque tus papás fueron malos, Ujú. sino sencillamente porque miren, lo que sí hay que salvar siempre es que los papás siempre quieren lo mejor. Sí. O sea, los papás nunca te hacen algo por hacerte daño. Ujú. Puede ser que lo hagan creyendo que están haciendo algo bueno, Algo y bueno. resulta que en el futuro te das cuenta que eso no era tan bueno. Pero en el fondo uno reconoce la bondad de los papás. Cuando dicen, es que yo no soy el preferido, estoy segurísima que los papás lo hacen con la intención de que tú seas mejor. Y tal vez eso es así como tú estabas comentando antes, que tal vez esa persona no se considera el favorito o no era el favorito, era porque los papás lo veían más independiente. Exactamente, que la más anterior, seguro. exacto. Y en cambio... Más capaz, tal vez también. Sí, Ya puedes cambiar tu pensamiento Sí, de que ya no soy la favorita, tal vez sí soy. Exacto. tal vez sí. Perfectamente. Lo eres. Tal vez sí lo soy. ¿Estás escuchando, Miranda? Yo siento que todos somos favoritos de los papás, Sí, pero claro. tenemos nuestros tiempos. Exacto. A cada uno lo Eso es quieren de verdad una manera también. diferente. Hay momentos en los que hay que los papás como que le dan más atención a otros, depende de lo que está pasando en la vida de esos hijos. Y de lo que está pasando en la vida de los papás. También. O sea, hay que también considerar También. muchos factores juntos. Pero bueno, Más adelante realmente, seguiremos comentando más porque ahora pasaremos con un poco de música. Claro, cualquier consulta estoy a la orden en Escuela para Todo, @Escuela para Todo en Instagram. así es. Así Ahí es. está esa coach que necesitas
Ujú. para tal vez mejorar esa relación en la familia. No, y aparte yo creo que no, o sea, no solamente para mejorar la relación de la familia, sino que tú nos estabas comentando que también hacías talleres para mejorar nuestras emociones, Ajá. la gestión de emociones. Es una realidad que ahora manejamos mucho, que se considera o sea, tienes que estudiar cómo mejorar tus emociones, Ujú. porque si tú no las conoces, no las reconoces, no las aceptas, bueno, puedes llevar una vida que te va camino a la depresión. Sí. Y es muy fácil. Ujú. Y hoy en día todos los recursos que tienes en la familia te van dando como ese aporte que va sumando o restando para Ujú. ser más fuerte o más débil y enfrentarte a las situaciones Ujú. personales. Eso es verdad. Y bueno, una ayuda nunca está... Nunca está de más. No, les recomiendo Escuela para Todo. Sí, Eh, nosotros también se los recomendamos porque sí. tuvimos una mini sesión Aquí súper que buena. nos hizo pensar Ujú. muchas cosas. Exacto. Sí, verdad. y que son temas muy profundos, pero de la vida diaria. Ujú. O sea, Exacto. son situaciones que todo el mundo vive, porque el sentirse preferido o no, Exacto. el además reconocer que muchas veces estás más susceptible porque no me Ujú. miraron y resulta que no te pones del lado de los papás. Exacto. Y siempre las relaciones son complicadas porque tienen dos partes. O sea, ser hijo no es lo mismo que ser Ujú. padre y ser Sí. padre no es lo mismo que ser Sí. hijo. Y los dos tienen que tratar de entenderse un poquito. Sí, Porque a es veces como- los padres les cuesta entender a los hijos, o sea, desde el punto de vista de ellos. No, y además, miren, mi recomendación básica aquí, como hijos, Ok. olvídense que los papás van a entendernos. En cambio, nosotros como hijos sí podemos entender a los Ujú. papás, porque Sí. es una cuestión de generación. Pero porque Ajá. ellos no nos pueden entender a nosotros. Es complicado, es complicado. Algunos padres entienden maravillosamente, pero estadísticamente hablando, los papás siempre esperan de acuerdo a lo que ellos han vivido. Ujú. En cambio, Sí, los es hijos verdad. están empezando a vivir. Entonces ya ellos tienen como un esquema mental que quitárselo no es fácil. Y por eso les digo que cambiar a los papás es un camino mucho más arduo. Ok. En cambio, cambiar al hijo es mucho más recomendable, porque Claro. los papás, miren, ellos vienen como en paquete, ya ellos son así. O sea, Ok. esos papás, nosotros no tuvimos nada que ver con ellos. Exacto, con su formación de la personalidad tú no tienes No nada tuvimos que ver nada ahí. que ver. Ujú. En cambio, Así los hijos sí, nosotros estamos desarrollando nuestra personalidad, estamos creciendo en el ambiente de nuestros padres, y por eso tenemos más herramientas desde nuestra juventud, Ujú. desde nuestros nuevos recursos que ahora tenemos, que ellos no tuvieron. Entonces podemos entenderlos más y aceptarlos. Sí. Eso te iba a decir yo, yo creo que hay un momento en el que ya cuando tú tienes cierta edad, o sea, por ejemplo, a mí me pasó hace poco, bueno, no hace poco, tenía como 16 más o menos o 15, que cuando tú hablas con tus papás y ves como su historia, porque normalmente uno conoce a sus papás, pero tú no conoces a tus papás del todo. Sí. Tú no sabes qué hacían ellos cuando eran pequeños, qué les gusta. Exactamente. Por ejemplo, por eso es que es tan complicado cuando uno les va a hacer un regalo al papá. Es como, ay, pero ¿qué le regalo? ¿Qué será lo que le gusta? Pero cuando tú te das el tiempo de conocer a tus papás, tú mejoras tu relación con ellos. Porque cuando tú conoces, Y por lo entiendes que ellos... muchas cosas. Eso, cuando tú conoces qué pasaron ellos, cuando tú hablas con ellos, cuando ellos te cuentan cómo fue su infancia, también su adolescencia, tú los entiendes mejor. Exacto. Y tú comprendes como que ya entiendo por qué mi mamá es Ajá, así conmigo, o por qué mi exacto. papá me dice tal cosa, y es porque es así, ya en su disco duro ya ellos eran así. En cambio, nosotros no hemos vivido Ujú. eso. Ellos ya vivieron, y por eso es muchísimo más recomendable Ujú. generar un cambio de actitud frente a los papás desde los hijos. Exacto. Y cuando los hijos empiezan a cambiar, miren, eso también lo tengo por estadística, cuando los hijos empiezan a cambiar, los papás son una maravilla. Sí, Sí, ¿verdad? Claro, en Es cambio, que en lo que tú cambias tu mentalidad, ves las cosas desde otro punto de vista. y se las muestras a los papás Y de la tus manera papás empiezan a adecuada. entenderlo, exacto. Ujú. Y eso de que, y no, esto no solamente aplica con los papás, porque con otros familiares también pasa lo mismo. Cuando tú los escuchas y sabes por lo que han pasado, empiezas a tener una mejor relación con ellos. Porque Exacto. ya sabes por qué ellos son así. Exacto, ¿qué ibas a decir? Es un poquito Adriana? difícil con los otros familiares, ¿no crees? Sí, es un poco más difícil Em- con otros familiares que con los papás. Es más difícil porque convives menos con ellos, pero Ujú. con la humanidad entera, con la sociedad entera, si tu actitud es, en vez de hacer un juicio a priori por algo que está pasando, te das cuenta y dices, cónchale, ¿qué habrá pasado con esta persona en su pasado? Que es Ajá, así. Que es así, exacto. O sea, miren, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando uno entra a una tienda Ujú. y la persona que está atendiendo en la tienda tiene mala cara, Ajá. Sí. y uno dice, ay Dios mío, qué fastidio, esta gente como que no quiere ni vender, Ujú. porque esa es la sensación que tú tienes. Ujú. Y resulta que cuando tú partes de tu propia amabilidad y dices,
pobrecita, debe tener horas Claro. aquí sin que nadie entre, debe Ajá. estar obstinada por lo que le pagan, hace un calor horrible, la gente la debe estar maltratando, nadie la debe haber tratado bien en su vida. Exacto. Entonces, y tú la tratas bien, la persona sonríe, cambia, Ujú. la actitud del dependiente cambia totalmente. Eso. Por eso yo siempre ayudo y procuro mostrar lo importante que tú pongas lo que falta. Ok. Porque normalmente si tú exiges lo que falta, esa persona Va a no, estar difícil. no es que está difícil, es que no tiene dónde puede sacar, por sacarlo, eso claro. no lo tiene. Pero ves que me tienes que dar atención, es que me tienes que dar, ponle tú más atención a tu mamá, ponle tú más atención a tu papá, ponle tú más atención a tu hermano y te darás cuenta que lo que les pasa es que necesitan más de ti de lo que tú crees. Ujú. Es verdad. Y eso es interesante. Cuando, Es cuando, bastante interesante. cuando el cambio viene desde ti, en vez de estar esperando que ellos te miren, es que no me miran, es que no me toman en cuenta, Dios Ujú. mío, empiézalos a tomar tú en cuenta, empiézalos a reconocer su modo y Ujú, por qué son ujú. así, porque es muy difícil como papás que cambien. Entonces, bueno, nada, yo les recomiendo, les dejo eso como reflexión. Sí. Así es. Eso Ajá. que dijo al último me dejó pensando. Si están las dos como... Ajá. Sí. como- Porque no hemos hecho Eso, esto. de pana, y con nosotros aquí nuestros- jugando y jugando en vez de pensar Sí. por qué ha pasado a la gente. Es que ¿saben qué punto es interesante? Que muchas veces uno espera, uno quiere que sean los demás los que cambien. Ujú. O que necesito que los demás sean así para yo ser mejor. Es verdad. Y tienes que empezar a ser tú mejor para que los demás te vean y sean mejor ellos. Así es. Así es. Y para finalizar, yo quisiera comentar un poco sobre si acá nuestra querida invitada del día de hoy nos puede decir consejos para que los padres eviten la preferencia de los hijos. Ok, consejo para los padres, para que los padres eviten la preferencia. Ujú. Mira, en términos generales, el primer consejo que les voy a decir a los papás es que si bien los hijos son distintos, cada hijo es Ujú. distinto y eso requiere una atención distinta, es importante que de esa manera distinta a todos se aseguren que todos están recibiendo lo que necesitan, Ajá. porque esa es la clave. Porque muchísimas veces los papás lo que les da la impresión es que los hijos mayores ya no lo necesitan Ajá. y que el del medio lo resuelve todo solo Exacto. y el más chiquito hay que atenderlo Hay que en todo. atenderlo. Ujú. Entonces el consejo es que retomen el interés de la manera adecuada por cada hijo. Ok. A veces me dicen, bueno, es que por eso yo nada más tengo 2. O no, por eso nada más tengo 1. Porque Ujú. así le tengo toda la Toda la atención. atención. Pero les voy a decir algo. Uno aprende a relacionarse a través de las personas. Ujú. Si tú nada más te relacionas de una manera con tus papás y con los compañeros del colegio de otra manera y no tienes un hermano con quien intercambiar, es más complicada la crianza. Claro. O sea, criar a uno solo, si Dios lo manda, bueno, bien, gracias. Ujú. Y seguramente tendrán toda la herramienta para hacer bien. Pero yo fomento mucho el afán de que a veces no es que yo le quiero dar a mi hijo todo, es que cómo los voy a atender. Pero a veces un hermano Ujú. es el mejor regalo. Ujú. Eso sí. Más que un Cierto. carro, que un televisor, que un viaje, que una universidad. Sí. Ujú. Es un hermano. Eso es verdad. Entonces, mi recomendación es que es verdad, entre más complicado, pero también entre menos, estás tan atenta a esos dos que no Ujú. de complacer a los dos, que también pierdes un poco realmente la perspectiva de la verdadera necesidad. Es cierto. Entonces, una cosa muy simple es reconocer que los hijos son una extensión de ti misma y que esa misma extensión quiere ser independiente, quiere poder lograr sus cosas, quiere saber que el dolor te lleva a ser mejor y que cuando me quitas todo el dolor y todas las cosas difíciles, me haces creer que la vida es fácil. es fácil. Entonces, no tener preferido es complicado, pero aún teniendo a uno que atiendes un poquito más, solamente le digo al papá que fíjense que todos quieren el cariño de una manera desigual, pero Ajá. todos lo quieren todo, Ajá. Es verdad. Exacto. Todos lo Cada uno necesitan todo. necesita de una manera Ujú. diferente. de una manera diferente. Y eso los papás a veces lo pierden de vista por el trajín de la vida. Es verdad. Entonces hay que tomarse el tiempo para ver de corazón a corazón a los hijos. Ujú. No solamente de lo que manifiestan externamente, sino ir un poquito más allá, sobre todo en las edades donde se empiezan a independizar y es cuando más dependen.
que es la Exacto. adolescencia. A partir de los 12 años, que pareciera que ya no quieres nada, es cuando a gritos necesitas más. Ahí es donde Es más verdad. tienen que prestar Entonces, atención. ese es mi consejo, que si tienes un hijo preferido, eso es inevitable, pero también reconoce que los demás hijos necesitan tu atención, necesitan tu cariño, necesitan tu respuesta, aunque finjan que no. Aunque finjan que no, exacto. Y a los hijos, el consejo para los hijos es, tranquilos muchachos, que los papás siempre nos quieren, aunque parezca De que no. alguna Sí, u pero otra de todas manera maneras te quieren. ellos nos quieren. Sí, sí. Y bueno, me gustó muchísimo el programa de hoy. Aprendimos bastante. Estoy a la Y orden. Fue Muchísimas una muy buena gracias. idea traer a Milena. Milena acá, porque nosotros íbamos a hablar de nuestra experiencia, pero aquí teníamos muchas heridas abiertas. Nos dimos cuenta que Entonces, Alejandro y yo estábamos, eran más heridas que al Pero, conscientes del tema. yo les puedo decir algo, o sea, las heridas es lo normal. claro. O sea, nadie puede pretender tener una vida, tener 18 años o tener 22 Ajá. años y estar sin una marca en la vida. Eso es vivir. Escribir. Eso es vivir. Es más, hay una anécdota muy bonita que dice que cuando un vaso de barro se rompe y tú lo pegas, Ujú. lo pegas por lo valioso que es ese jarrón, y que aún pegado lo admiras más, porque aunque esté quebrado, te gusta porque está ahí, porque Claro. representa muchas cosas. Ujú. Entonces a veces eso somos nosotros, un vaso que ha tenido muchas cicatrices, pero que esas cicatrices, más que quitarte valor, te dan valor. Te dan valor. Te dan valor porque quiere decir que has superado las cosas. Ujú. Ujú. Y eso es vivir. Entonces, yo tiene muchas heridas que hay que sanar, todas las heridas. Obvio, si vives sin ninguna herida, eres No has vivido. un mundo, eres de un mundo raro. Ujú. Y eres de un material que no existe. Es verdad. Así Entonces- es, pero bueno, creo que ya llegamos al final del programa y también creo que muchas de las personas que nos escucharon se sintieron Identificadas identificadas. con el programa del Los día de hoy. padres también Ujú. recibieron muy buenos consejos y bueno, recuerden seguirla en el Instagram, Escuela para todo. Escuela para Todo. Nuestras redes sociales son @prietoalejandra, @oriana.salgado 4 y claro que @zona.chill. Fue un placer tenerte acá. Un placer Esperamos totalmente. Muchas tenerte gracias de por nuevo. acompañarnos. de verdad. Gracias a Así ustedes es. por invitarme y darme la oportunidad. Me encantó estar aquí con ustedes. A nosotros Nos alegra. igual.